¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Parece ser que tenemos noches por algunas otras partes. A todo el público que nos acompaña y especialmente al doctor Valderrábano por acompañarnos y apoyarnos con esta clase de ecocardioscopía, conceptos básicos. Para quien no lo conozca, él es médico cardiólogo y ecocardiografista especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares del adulto. También es ecocardiografista adscrito al Corporativo Hospital Satélite y es miembro de la ASE y EACBI. También es ecocardiografista adscrito al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, INER. Bueno, tenemos programada para la sesión de hoy la clase como tal y una sección de preguntas y respuestas al final de la presentación, que bueno, esas preferentemente las escribamos en el chat para que el doctor las pueda leer y resolver en su momento. Recuerden que esa sesión será grabada y la subiremos posteriormente al canal de YouTube. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @ultradocente, donde contamos con temas generales de medicina, así como ultrasonido y POCUS. Adelante, doctor Valderrábano. ¿Gusta decirnos algo antes de iniciar? Hola, buena tarde. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues exponerles un poco en qué consiste el focus, las cuestiones básicas de focus, las ventanas, algunos patrones útiles que debemos de saber, conocer para reconocer las principales patologías desde el punto de vista del ultrasonido, ¿no? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los presentes por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Al También contrario, por doctor. parte de todo el equipo de ultradocente. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Si gusta, puede dar inicio compartiendo su pantalla, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues ya me presentaron. Sin más, vamos a iniciar. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos de qué es la ecocardioscopía. Bueno, pues como todos sabemos, desde hace mucho tiempo, hace más de 2 siglos, se han sentado las bases para la exploración clínica del paciente con respecto al corazón. Pues la ENEC en Francia fue un precursor, un innovador al mejorar la exploración física de los pacientes, creando el estetoscopio inicialmente, como lo vemos aquí, pues de forma cilíndrica, de papel, con lo cual se acercaba a los pacientes y podía auscultar los diferentes fenómenos cardíacos y correlacionarlos con lo que él veía en las autopsias y conocimiento clínico de sus pacientes, aunado a otras técnicas que habían sido ya creadas, como la percusión, la palpación, pues nos dieron las herramientas al médico con las cuales hemos abordado a nuestros pacientes durante siglos, dándole al médico un signo que pues toda la gente, incluso la gente no médica, nos reconoce, que es el estetoscopio. Sin embargo, todos estos aspectos clínicos muchas veces no son lo suficiente como para llegar a un adecuado diagnóstico. Aunque hagamos nuestro interrogatorio, nuestra adecuada exploración física con nuestra metodología que clásicamente hemos aprendido en las escuelas de medicina, pues no necesariamente son lo suficientemente eficaces para llegar a un adecuado diagnóstico, ¿no? Un ejemplo aquí, les pongo una tabla de diferentes signos y síntomas y algunos hallazgos por radiografía, en el caso de cuando queremos valorar la congestión de nuestro paciente, ¿no? Tradicionalmente se ha basado en datos clínicos, como es ¿no? La disnea de esfuerzo, ortopnea, edema, ingurgitación yugular, auscultar un tercer ruido con el estetoscopio o algunos datos radiográficos. Sin embargo, son poco sensibles y reproducibles. Y ahí es donde tenemos que pues, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra paradigma clásico, que muchas veces está tan arraigado que pues siempre cuesta trabajo pues desaprender lo aprendido, ¿no? Y me gusta esta frase que dice el doctor Larry Israel, es un médico internista que acaba de publicar este libro, el POCUS Manifesto, donde él dedica este libro no a lo clásico de enseñar cómo hacer
las ventanas, como lo que vamos a ver hoy, ¿no? Sino más bien a dar toda la evidencia por lo cual él cree que todo médico debería adoptar al POCUS en sus diferentes contextos clínicos para ayudar al diagnóstico de sus pacientes. Y esta frase, pues lo dice muy bien. 1821 fue cuando se realizó, bueno, el estetoscopio. Entonces, es lo que debemos de continuar examinando a los pacientes usando técnicas de 1821 cuando estamos en el 2021. Si la medicina ha crecido tanto en otros aspectos, farmacología, en innovación tecnológica, ¿por qué seguimos utilizando técnicas de hace 2 siglos? Cuando, pues, esto ha cambiado bastante. Y trasladando a otro punto, yo les pregunto, a ustedes, ¿cómo les gustaría comunicarse ahora en el 2021? Con un Motorola Dynatac 8000, que fue el primer celular disponible al público en 1973, que prácticamente nada más servía para llamadas y a un rango muy corto de distancia, o un iPhone 13 Pro que pues tiene todas las ventajas de un teléfono inteligente, ¿no? Wi-Fi, Bluetooth, Internet, etcétera, cámaras con muy buena alta definición. O sea, ¿a ustedes les gustaría seguir comunicándose en el 2021 con la tecnología de 1973 o con la del 2021? Pues obviamente que todos creo que pues preferiríamos por mucho el iPhone 3. Y es lo mismo con la tecnología médica. En este caso, en los aparatos de ultrasonido ha habido una innovación tecnológica pues bastante grande con el paso del tiempo, desde equipos ya más grandes, de gama más alta, que se utilizan generalmente en los gabinetes de radiología o ecocardiografía, hasta estudios ya más portables, como son estos Sonosite, o algunas plataformas como el Butterfly, ahora el VScan Air, que es inalámbrico, recientemente el Cosmos, que es de los primeros que tienen función de Doppler, ¿no? Este desarrollo tecnológico que ha hecho que cada vez sea más fidedigna las imágenes, sean más portables, pues esto ha hecho posible el llevar estos equipos de ultrasonido que clásicamente habían sido relegados a gabinetes de radiología, a laboratorios de ecocardiografía, probablemente tal vez en servicios de ginecología para la valoración del bienestar fetal, pero fuera de esos contextos, pues había sido relegado muchas veces hasta hace un par de décadas. Generalmente en los 90s es cuando empieza a haber un gran crecimiento con respecto a este tema. Desafortunadamente nosotros, pues aquí en México, aún apenas al día de hoy todavía hay muchos lugares donde pues todavía la comunidad médica está un poco reacia a lo que es el POCUS. Médicos radiólogos que pues no están muy de acuerdo de que médicos no entrenados formalmente en radiología quieran hacer ultrasonidos, no sé, abdominales, por ejemplo, para un FAST en un paciente con trauma abdominal, o en mi caso, por ejemplo, los ecocardiografistas, un poco reacios que médicos no cardiólogos hagan, el intensivista, anestesiólogo, estudiantes como ustedes, hagan un estudio ultrasonográfico de corazón, pues todavía hay algo de barreras que hay que vencer, ¿no? Pero precisamente espacios como estos son los necesarios para lograr ese gran cambio, ¿no? Porque, pues, como lo dice la imagen, estos equipos cada vez son más fáciles de manejar, de portar, y eso hace que la disponibilidad, que su nicho para ser utilizados sea bastante grande, ¿no? Y es ahí donde surge el POCUS. Del POCUS, pues son las siglas en inglés de Point of Care Ultrasound, o pues traducido, ecografía en el punto de atención, ecografía en la cama del paciente, ecocardiografía crítica. Hay varios términos, ¿no? La realidad es que es utilizar el ultrasonido ahí a un lado de nuestro paciente, ¿no? Para resolver respuestas clínicas concretas que van a tener que ver con el diagnóstico y manejo de nuestro paciente.
hace un par de años, en el 2018, dos grandes cardiólogos, el doctor Narula y el doctor Eugene Bromwell, incluso ya publican este artículo en el JAMA Cardiology, donde ellos me dicen que ya es tiempo de agregar este quinto pilar a nuestra metodología clásica de la exploración física, ¿no? A la inspección, a la palpación, percusión y auscultación, perdón, hay que agregarle la auscultación. Ya los equipos han avanzado tanto en ser portables como en la calidad de imagen, que pueden ser adoptados para llegar a un adecuado diagnóstico aunado a nuestra metodología clásica, ¿no? Lo cual debemos de pensar ya en nuestros equipos de ultrasonido como parte de la exploración física moderna. Ya esto es una realidad. A veces veo por ahí que dicen, ¿es el futuro? No, es el pasado. Solamente que desafortunadamente aquí en México vamos, pues como en muchas áreas médicas, retrasados. Esto en otros países desde los 90s, incluso desde los 80s, por ejemplo, el doctor Lichtenstein de Francia para ecopulmonar desde los 80s, empezó a describir sus primeros hallazgos, ¿no? Entonces vamos atrasados y no debemos de verlo como algo extraño, totalmente fuera de nuestro mundo. Hay que ponerle las pilas y, bueno, empezar a aprender desde las etapas iniciales, como ustedes en la escuela de médico. ¿Por qué ha tenido gran aceptación lo de POCUS? Pues por esto, generalmente el médico clínico, bueno, hacía su interrogatorio, exploración física y tenía que actuar, pero para actuar muchas veces pues no era suficiente con la exploración física, sino tenía que escoger algún método de diagnóstico de gabinete, radiografía, tomografía, etcétera, y tenía que primero pues elegir cuál es el que le va a ayudar para obtener un mejor diagnóstico. Después solicitarlo, ya que lo soliciten, por ejemplo, en un servicio de radiología, esperar a que se adquiera, a que bajen al paciente de su cama, de su pabellón, de su servicio clínico, que lo pidan a radiología, lo adquiera, generalmente lo adquiere un técnico, después ese técnico lo tiene que subir al sistema de radiología y ahí lo interpreta ya sea un residente de radiología o un médico radiólogo, ¿no? Y después lo interpreta y hasta que tiene la interpretación es que cuando el médico tiene que actuar, ¿no? Pero esto puede pasar 24, 48 horas, ¿no? En contextos como el nuestro, a veces hasta más, ¿no? Entonces, obviamente si es algo agudo, algo que requiere una acción temprana, pues este retraso que hay en la toma de decisiones puede ser vital para la función de nuestro paciente, ¿no? Y con el POCUS, no, el POCUS, en cualquiera de sus subtipos, pues el mismo clínico es el que se hace la pregunta, selecciona qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a insonar, va a adquirir, va a interpretar y ahí, por lo tanto, va a actuar, ¿no? Y esto, junto a su examen físico, junto a sus otros parámetros paraclínicos de laboratorio, otros métodos de diagnóstico por gabinete, va a llegar a un diagnóstico de forma más temprana y obviamente va a actuar. Y al actuar, pues va a dar un tratamiento más, y a su vez puede estar revalorando con ese mismo con esa misma insonación, con ese mismo POCUS, su mismo tratamiento, ver si hay una adecuada mejoría, hay respuesta a su tratamiento, a su terapéutica empleada, o hay que volver a revalorar y hay que empezar nuevamente desde un inicio y pues excluir otros diagnósticos, ¿no? Y podemos decidir con algunos parámetros, pues, si nuestro paciente ya está incluso para darse de alta, ¿no? Entonces, es por eso que ha crecido tanto que, bueno, POCUS prácticamente actualmente existe ya en todos los sistemas de nuestro organismo, ¿no? Hay ultrasonido ocular de la retina para valorar, por ejemplo, si hay hipertensión endocraniana, de vías respiratorias, para saber si hay una adecuada intubación, si no hay intubación selectiva, para algunos procedimientos percutáneos. Obviamente pulmonar, para descartar patologías como neumotoras, derrame pleural o síndrome intersticio alveolar con el protocolo de Blue del doctor Lichtenstein en Francia. Obviamente el tema de hoy, lo cardiovascular, para valorar la función cardíaca, valvular, nuestro estado de volumen, el abdominal, inicialmente desarrollado en el contexto de trauma, el FAST, el protocolo FAST, para ver si hay líquido libre en cavidad sugestivo de
lesión en una víscera hueca, ahora con el Vexus para valorar estado de volumen, ver la congestión venosa sistémica, y algunos otros como el obstétrico, el de tejidos blandos, el vascular para guiar procedimientos. Entonces, es por eso muy importante que ustedes desde etapas tempranas se vean involucrados en saber qué es el POCUS, porque independientemente de dedicar a la medicina general, si van a ser especialistas, el POCUS está creciendo y hay nichos de oportunidad en muchas de las diferentes subespecialidades, ¿no? Y no solamente directamente en el área médica, los paramédicos pueden en ambulancia insonnar a nuestro paciente e ir haciendo una prevaloración para que cuando llegue a los servicios de urgencia, pues ya vaya más dirigido el diagnóstico, incluso ya hacia el tratamiento adecuado, ¿no? En la clínica, en nuestro día a día, en nuestro consultorio, podemos valorar si nuestro tratamiento, por ejemplo, no sé, un paciente con falla cardíaca que se le está ajustando el diurético, ver con eco pulmonar si hay datos de congestión pulmonar, si no hay que aumentarle el diurético aunado, por ejemplo, al Vexus. Los ginecólogos, obviamente, que ya lo han hecho tradicionalmente, pueden seguir el bienestar fetal, o médicos no ginecobstetras, algún médico urgenciólogo, médico general que le esté viendo en una unidad de primer nivel, puede ir vigilando el bienestar fetal, además de que, pues, obviamente siempre se puede incluso hasta hacer partícipe al paciente, que él mismo vea, en este caso, al bebé, al producto, o en su caso de alguna anomalía que se halle al insonar, pues explicarle directamente, visualmente. Es más fácil que entienda su diagnóstico y que por lo tanto siga un tratamiento si él entiende, visualiza su diagnóstico, ¿no? Y en otros contextos, como trauma en guerra, en situaciones de bajos recursos, muchas veces no se tienen los aparatos de alta gama con los cuales se tienen en las grandes ciudades, y los equipos portátiles pueden ayudar a situaciones de bajos recursos para llevar esta tecnología a pacientes de bajos recursos, ¿no? Incluso pues ya estudios para valorar la retina y puede ser guiado incluso de forma remota desde aquí en la Tierra, en caso de que haya alguna urgencia en la estación espacial, ¿no? Obviamente esto va a requerir, como cualquier metodología, pues la adquisición de conceptos básicos de cómo adquirir, cómo interpretar, hasta que lleguemos a la punta de ese aprendizaje, que es el integrar ya, ¿no? Y mejorar nuestra competencia en el ultrasonido, ¿no? Que precisamente es uno de los objetivos de esta clase, ¿no? Ahora, como les decía, hay POCUS en las diferentes subespecialidades. En específico, en el área cardíaca, pues es donde entra el FOCUS, con F, no confundir con POCUS. FOCUS es las abreviaturas de Focus Cardiac Ultrasound, que es ultrasonido cardíaco enfocado, que no es más que la utilización del ultrasonido para el estudio del corazón, y como parte complementaria a la exploración física de nuestra valoración de nuestro paciente, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este FOCUS? Pues primero, como todo en POCUS, en este caso en corazón, es dirigido a un objetivo, ¿no? O sea, es con una pregunta previa, no es vamos a insonar a ver qué encontramos, no. Ya acuérdense que es un pilar, no es lo único que sustenta nuestro actuar, nuestro diagnóstico. Se va a complementar con nuestro interrogatorio, nuestra área clínica, auscultación, percusión, palpación, nuestra respiración física completa, para sospechar algo y tratar de responder una pregunta, ¿no? El paciente está hipotenso, se va a beneficiar de líquidos. El otro punto muy relacionado con el primero es el problema en específico, ¿no? Que generalmente es dictado por el paciente, ¿no? Hay protocolos para disnea, hay protocolos para hipotensión. Entonces, son protocolos dirigidos a resolver cuestiones prácticas y precisas, ¿no? Obviamente también hay que reconocer, es limitado en su alcance al ser solamente enfocado, nada más va a ser para evaluar cuestiones muy someras que nos ayuden a determinar un manejo de forma dicotómica, pero bueno, obviamente al no hacer un estudio, en este caso, por ejemplo, un ecocardiograma ya arreglado, extenso, donde se miden diferentes parámetros, presiones pulmonares, válvulas, etcétera, podemos pasar algunos datos, pero pues son propios de lo limitado que es hacer un focus, ¿no? Es simplificado, es
Solamente vamos a hablar ciertos puntos, ahorita vamos a ver cuáles son. No se trata de hacer un estudio extenso, porque debe ser simplificado. ¿Y simplificado por qué? Porque precisamente se trata de que cualquiera con un adiestramiento no tan extenso pueda llegarlo a hacer, ¿no? Ya sea médico general, urgenciólogo, anestesiólogo, médico internista, intensivista, etcétera, ¿no? No solamente el ecocardiografista, ¿no? Hay que llevar ese estudio de ultrasonido a las masas, a que todo médico lo pueda realizar de forma sencilla, ¿no? Obviamente es breve y reproducible, generalmente es cualitativo y semicuantitativo. Ya hay algunos términos que por ahí ustedes van a encontrarse, como ecografía avanzada o ecografía del paciente crítico avanzado, que es un focus un poco más complejo, ¿no? Donde ya empiezan a meter parámetros ya más de dinámica, función diastólica, cosas un poco más complejas. Pero en términos generales, el focus, por su naturaleza, debe ser cualitativo y semicuantitativo. Y si no es así, se debe dar prioridad a esa parte cualitativa, ¿no? Es decir, nosotros ponemos nuestro transductor y vamos a insonar y no vamos a necesitar de muchas tecnología, una premium, ¿no? Con una máquina portátil, con los presets básicos, podemos hacer nuestro diagnóstico prácticamente con modo 2D y modo M en la mayoría de los casos, ¿no? Y lo importante, lo que decíamos en el esquema anterior, es realizado por el clínico, o sea, no es el radiólogo, el ecografista, que es totalmente ajeno de la evolución del paciente, ¿no? Es el mismo clínico el que valora inicialmente al paciente, el que tiene esa duda, esa pregunta del punto 1, quien lo va a realizar, ¿no? Y obviamente eso va a facilitar la atención y va a agilizar la atención del paciente, ¿no? Obviamente, como lo decíamos, debe ser realizado por alguien apropiadamente entrenado. No es de nada más agarrar un ultrasonido y me empiezo a ensonar a ver qué veo, ¿no? Hay que tener cierto bagaje previo para tener una adecuada interpretación y no caer en diagnósticos erróneos, ¿no? Y por lo tanto tratamientos erróneos que puedan poner en peligro la salud del paciente, ¿no? Muy importante, no se estudia un ecocardiograma arreglado. Si nosotros encontramos un hallazgo anormal, dudoso o donde no es concluyente, el paciente debe ser remitido a un estudio ya ecocardiográfico reglado, ¿no? Hecho ya de forma tal vez más tranquila en un laboratorio de ecocardiografía, ¿no? Y bueno, este último punto, ahí siempre hay controversia, ¿no? Hay quien dice que no debe ser facturado, ya que pues es parte de nuestra exploración, ¿no? Cobramos de más en nuestra consulta cuando auscultamos, cuando percutimos, etcétera. Hay quien considera que no debe ser facturado, hay quien sí, hay quien considera que el gasto que uno hace al adquirir una imagen, el darle una mejor calidad de atención al mejorar nuestro diagnóstico y nuestras posibilidades de un adecuado diagnóstico con la ultrasonografía, pues eso implica ciertos gastos para el médico, pues hay quien considera que sí podría ser facturado. Ahí la realidad es que no me voy a meter en ese tema, ahí realmente es cuestión de cada quien como lo vea. Importante, está reconocida instancias internacionales de renombre, ¿no? En este caso, WinFocus es una de las organizaciones a nivel mundial de ultrasonografía, es Focus, generalmente formada por intensivistas, anestesiólogos, urgenciólogos, que junto a la Sociedad Americana de ECO y la Sociedad de Imagen Cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, en conjunto en el 2014 publicaron este consenso internacional sobre qué es el focus, y ahí es donde ponen esta tabla, donde son los puntos a valorar cuando nosotros vamos a hacer focus. Hay que, como les decía, no es insonar por insonar. Cuando hagamos focus debemos de pensar en estos 7 puntos, que es lo que vamos a hablar, que principalmente va a ser función y dimensión de ventrículo izquierdo, o sea, está funcionando bien, está contrayéndose bien y tiene buenos diámetros. Lo mismo para el ventrículo derecho, función y diámetros. Volemia, ¿no? Si hay sobrecarga de líquidos, si le falta líquidos, si hay datos que sugieran hipovolemia, si hay derrame pericárdico, y si lo hay, si hay datos de tamponade.
datos gruesos de enfermedades cardíacas crónicas. O sea, no les digo, no se trata de meternos a hacer ecocardiografía avanzada donde hay 3D, strain, etcétera, cosas más avanzadas. No, es nada más ver de forma general algunos datos que nos pueden orientar si es una cardiopatía hipertrófica, si es una dilatada, etcétera, ¿no? Si hay alteraciones valvulares gruesas, tampoco se trata de ser tan específico, ver si hay una vegetación, un trombo, ajá, y lo mismo con masas intracardíacas, ¿no? Es solamente identificar, hay algo anormal en nuestro corazón, parece que es una masa, parece que es un trombo, hasta ahí, ¿no? Ya vendrá el ecocardiografista a hacer ya estudios más avanzados, más extensos, a veces ecograma transesofágico, etcétera, 3D, para ya valorar bien y ver, estadificar bien el nivel de la valvulopatía, si es un trombo, si es un tumor, de dónde viene, a dónde está adosado, cosas más avanzadas. Con el foco es simplemente saber que ahí está algo anormal, está una masa y que hay que investigarla, ¿no? De los más comunes y más importantes son estos 4 que están en rojo. Ahorita vamos a ver por qué. Porque generalmente son las causas más comunes de shock, disnea o paro cardiorrespiratorio en los diferentes niveles de atención donde se ven este tipo de pacientes, urgencias, quirófano, terapia intensiva, en unas clínicas tanto de primer como hospitales de segundo nivel, que en realidad es trasladar, nos enseñaban en el algoritmo del ACLS, que teníamos que descartar las causas reversibles de, por ejemplo, de un paro cardiorrespiratorio, es trasladarlos al ultrasonido, ¿no? En este caso, disfunción ventricular, ya sea izquierda o derecha, si hay hipovolemia, si hay tamponade. Entonces, hay que pensar en esos 7 puntos siempre que hagamos focus. Y ahí mismo nos desarrollan los niveles de expertise que debe tener alguien que hace focus, desde el nivel más básico hasta el más avanzado, ¿no? No va a meter un poquito, ahí viene toda la currícula, desde conocimientos básicos de la botonería, de física de ultrasonido, hasta ya cosas más avanzadas, que no voy a poner bien. Vienen los 12 patrones ecográficos que toda persona que hace focus debe de conocer y debe saber interpretar, porque precisamente nos van a responder esas preguntas dicotómicas de nuestras preguntas iniciales, ¿no? ¿Tiene o no disfunción ventricular izquierda o derecha? ¿Tiene o no tamponade? ¿Tiene o no hipovolemia? ¿Tiene disfunción crónica o aguda del ventrículo derecho? ¿Tiene una enfermedad crónica valvular? Entonces, ahorita vamos a regresar con eso más adelante, ¿no? Y recientemente, ¿no? El año pasado, antepasado, incluso la Sociedad Americana del Corazón, ya algunas recomendaciones de laboratorios que participan en la formación de personas para aprender POCUS, ¿no? En este caso, como ustedes, estudiantes médicos o personas legos, vaya que no tienen mucha experiencia, generalmente recomiendan de 1 a 2 semanas de entrenamiento con realización de 30 a 50 supervisados para que tengan un adecuado nivel. Recuerden que esto, para hacerlo bien, hay que entrenarse en esto, ¿no? También a nivel de la Sociedad Europea de Cardiología han publicado algunos consejos donde también prácticamente repiten los puntos que hay que valorar cuando se hace focus, ¿no? Y lo que les decía, van a encontrar por ahí algunos artículos donde dividen la ecografía o POCUS en el paciente crítico, a pie de cama del paciente, en básica y en avanzada, donde en avanzada ya se meten un poco a algunos, a un campo un poco más ya propio de la ecocardiografía, pero que si uno domina esta primera etapa y lo hace de forma correcta, entrenada, de forma adecuada, puede llegar a una expertise de que puede hacer ya cosas más avanzadas, ¿no? Función diastólica, evaluación hemodinámica un poco más compleja, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos obviamente a lo básico, ¿no? ¿Qué equipos se utilizan en el Focus? Pues cualquiera, ya sea desde un equipo portátil, de bolsillo, un portátil como laptop, o ya equipos más grandes, digamos ya más altas, si se cuenta con ellos, ¿no? Obviamente hay que trabajar con lo que tenemos a la mano, no en todos lugares se tienen equipos premium o de gama alta, a veces solamente con
portátiles o de bolsillo. Sin embargo, con eso podemos llegar a un diagnóstico adecuado. ¿Qué tipo de traductor utilizamos en Focus? Se puede utilizar cualquiera. Sin embargo, pues obviamente de preferencia el sectorial cardíaco. ¿Por qué? Porque hacer un transductor de baja frecuencia, aunque tiene poca resolución a comparación, por ejemplo, de un lineal o vascular, le permite tener una penetración adecuada a las estructuras intratorácicas, que por ejemplo un lineal, ¿no? O sea, un lineal para corazón, podemos intentarlo, pero es algo que sea a lo mejor alguien muy delgado, pediátrico, que haya poca separación del tórax hacia corazón, no vamos a llegar a ver, porque no alcanza a llegar por su alta frecuencia, aunque tiene buena resolución en distancias cortas, penetra poco, ¿no? Entonces, generalmente con los que vamos a poder ver mejor corazones con el cardíaco o sectorial, o con el convexo curvilíneo o abdominal, ¿no? ¿Cuál es si ustedes se fijan, los dos son de baja frecuencia, de baja resolución, pero buena penetración? ¿Por qué utilizamos el cardíaco? Eso tiene mucho que ver, primero, por la disposición como en abanico de nuestro curvilíneo, de nuestro convexo, los haces de ultrasonido tienden a divergir al salir en el espacio a mayor distancia, tienden a divergir más, entonces su resolución axial disminuye. Y a lo mejor eso no tiene importancia cuando valoramos, por ejemplo, abdomen, donde la resolución espacial es poco importante. Sin embargo, en el corazón, donde es un corazón que está latiendo en vivo, requiere una resolución espacial y temporal buena, se prefiere el cardíaco. Además, por su tamaño de su footprint, que le llaman, el de corazón cabe muy bien entre los espacios intercostales, a diferencia del convexo, que pues se pone entre las costillas por su tamaño, muchas veces no es fácil manipular, a diferencia de un cardíaco. Conocer algunos movimientos básicos de nuestro traductor, en este caso no es un sectorial, es un lineal, pero es el movimiento, ¿no? Que es el sliding o el deslizar, que es básicamente, como su nombre lo dice, es ir resbalando a través de nuestra piel para valorar nuestra estructura que queremos valorar. El tilting o inclinación o fanning, que le llaman, que es básicamente moverlo para que cambiemos de plano en una forma tomográfica, ¿no? Cambiamos de plano cuando hacemos este movimiento de vaivén. El rotar es el que probablemente el más fácil de entender, es rotar en dirección de las manecillas del reloj o al contrario, ¿no? Eso es para valorar en planos ortogonales, es decir, a 90 grados, un plano longitudinal y un plano transversal, ¿no? Y el rocking, que se parece mucho al tilting, la diferencia es que, se fijan aquí, nada más está balanceando, pero sobre el mismo plano ultrasonográfico. Con el tilting, al ir inclinando, cambiamos totalmente de plano al moverlo, ¿no? ¿Qué planos ecocardiográficos vamos a utilizar? Son estos, son ortogonales, quiere decir que son totalmente perpendiculares entre sí, también se llaman ejes o axis en la literatura anglosajona, y van a estar determinados por el eje del corazón, a diferencia de otras estructuras que, pues, los planos nos guiamos de acuerdo a lo que aprendimos en el primer año de medicina, que es con la posición anatómica del paciente. Aquí no, aquí el punto de referencia va a ser el eje del corazón, y son estos tres planos clásicos: el eje largo o longitudinal, el eje corto y el eje de 4 cámaras. Como les decía, no nos vamos a guiar con el eje longitudinal de nuestro cuerpo humano en la posición anatómica, sino con el eje longitudinal espacial de nuestro corazón, que más o menos es a 60 grados, ¿no? Recuerden que el corazón está en posición cefalocaudal, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, este eje longitudinal es a partir del cual vamos a tener estos tres planos básicos, que es azul, que es el eje largo, que nos va a separar a nuestro corazón una parte más lateral y una más medial. El eje corto, que es verde, que nos va a dividir a nuestro corazón en una parte superior y en una parte inferior. Y nuestro plano apical o de 4 cámaras, que nos va a cortar a nuestro corazón en una parte superior y una parte inferior, aquí que no se muestra. Aquí hay unas animaciones donde se puede ver un poquito mejor, más entendible cuáles son los planos longitudinal. Nos corta nuestro corazón en dos, una parte anterior y una posterior, eje corto,
perdón, longitudinal, una parte lateral y una medial, y el eje corto, una parte superior y una parte inferior, ¿no? Y así lo vamos a ver dispuesto en el display de nuestra máquina de ultrasonido. Hay un término que se utiliza que es el view o vista en español, donde se dice la ventana, el plano y la región estructural. Por ejemplo, en el eje corto, para external, decimos que es la ventana para external en su eje corto o plano de eje corto, pero el eje corto tiene, como vamos a ver más adelante, diferentes planos, ya sea a nivel de grandes vasos, a nivel de la válvula mitral, a nivel de los músculos papilares o a nivel del ápex. Ahí tendríamos que especificar estructura, qué estructura se está valorando para decir la vista completa, ¿no? Son cuestiones técnicas nada más. Punto importante, en Focus, en ultrasonido, para adquirir imágenes cardíacas, vamos a diferir un poco de lo que se hace en otros contextos como radiología, abdomen, ginecobstetricia, pulmonar. Normalmente ustedes van a ver que los transductores de pequeña muesca, marca, a veces algunos tienen un foco, que ayuda a servir como referencia para la adquisición de las imágenes. Generalmente, en la mayoría de los otros metodologías, o sea, para valorar abdomen, pulmón, etcétera, esta muesca, todo lo que está del lado de la muesca va a quedar del lado izquierdo de nuestra pantalla, diferencia de la cardíaca, donde va a estar del lado derecho del monitor. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, es un apical 4 cámaras. En el apical 4 cámaras, la muesca o marca debe estar hacia el lateral, para que corte a nuestro corazón por la mitad y en una parte anterior y posterior. Ya cuando se despliega en nuestra máquina, la muesca va a quedar del lado derecho, va a quedar, la muesca queda por acá, la marca, y todo lo que está del lado izquierdo, del lado de la marca, va a quedar de nuestro lado derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un convexo, están valorando ahí vías biliares, hígado, la muesca está del lado izquierdo, y en nuestro display, en nuestra máquina, a nosotros nos va a quedar de nuestro lado izquierdo. A diferencia de Focus, donde por convención, por ejemplo, este es un eje largo para external, la muesca, aunque queda cefálica casi a grandes vasos, hacia la cabeza del paciente, cuando se despega queda del lado de nuestro lado derecho. Eso es importante porque a veces se pueden llegar a confundir cuando lean libros de Focus, cuando lean, por ejemplo, el capítulo de abdomen, pues van a ver que utilizan la metodología donde queda del lado izquierdo, de su lado izquierdo de ustedes, y todo lo cardíaco es del lado derecho, ¿no? Entonces es importante conocerlo y recordar esta metodología. Ahora, los planos, vistas existen, pues en las guías de ecocardiografía de la Asociación Americana del Corazón, obviamente dirigidas para un ecocardiografista, son más complejas, recomiendan 33 vistas, perdón, como básicas, más 13 adicionales, ¿no? Obviamente eso haría complejo, tardado y no práctico en el mundo del Focus. Y por lo cual en este consenso, pues obviamente recomiendan solo algunos planos por ser los más fáciles de adquirir, incluso para alguien sin tanta experiencia, y porque son los que más información te van a dar, sin tener que perder el tiempo en algunas vistas no tan útiles en el contexto de un paciente crítico o que se requiera una respuesta más rápida, ¿no? ¿Y qué son estos? Bueno, ellos recomiendan iniciar porque muchas veces, sobre todo para alguien no tan experto, una de las más fáciles de encontrar y de adquirir son el subcostal, la ventana subcostal que está a nivel por debajo de la apéndice gifoides. Esta ventana subcostal tiene dos planos, el de 4 cámaras, que es 4 cámaras como acostado hacia la derecha, y ahorita vamos a ver cómo se queda en cada uno, y el eje de la vena cava inferior, que nos va a servir para valorar presiones pulmonares, para valorar el estado de volumen de nuestro paciente, en las ventanas para externales, pues van a recomendar el eje largo para external, el eje corto para external, y a nivel apical, en la ventana apical, que es a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular,
se recomienda el 4 cámaras. Para focus no recomiendan ni el 2 ni el 3 cámaras. El 3 cámaras pues es muy similar en sentido vertical, entonces ya no nos va a aportar más información. Y el 2 cámaras, si bien no mencionan por qué lo excluyen, probablemente sea porque de todas las vistas es de las más complejas de adquirir, incluso con alguien ya con experiencia, no siempre se obtiene un 2 cámaras adecuado, hay que tener más pericia y probablemente por eso lo hayan excluido. Pero es importante que conozcan la simplificación que implica hacer el focus. La posición del paciente, bueno, va a depender. Si el paciente es cooperador, tiene respiración espontánea, pues sí puede ser lo óptimo, que es para las ventanas supraesternal o paraesternal en decúbito lateral izquierdo. Eso va a ser con el brazo por detrás de la cabeza. Ese movimiento de ponerse en decúbito lateral izquierdo y tener el brazo por detrás de la cabeza hace que los espacios intercostales se abran un poco más y que el corazón por gravedad se acerque más al tórax, y eso que hace que se mejore la ventana con ese simple movimiento. Y para la ventana, perdón, aquí me equivoqué, es para la ventana paraesternal y apicales en el decúbito lateral izquierdo. Para la ventana supraesternal y subcostal se recomienda el decúbito supino, ¿no? Lo que ya les comenté. Sin embargo, en la vida real se vuelve un reto, ¿no? Cuando ustedes tengan la oportunidad de estar ya directamente un paciente en, no sé, una sala de urgencias, en este caso una terapia intensiva, muchas veces eso es imposible, pues de entrada pues está sedado con el ventilador, además está rodeado de muchos aparatos, ¿no? La máquina de hemodiálisis o prisma, el ventilador, las bombas de infusión, los pacientes tienen sondas urinarias, están con succión, pueden tener pues heridas quirúrgicas de toracotomía o de laparotomía, más difícil la realización. Y hay que acomodarse, precisamente por eso es la utilidad de los equipos portátiles de fácil acceso y que podamos manejar fácilmente entre todos estos aparatos, ¿no? ¿Y cuáles son las ventanas utilizadas en el focus? Pues una es a nivel de la ventana paraesternal, entre el tercer cuarto espacio intercostal, la muesca dirigida o marca dirigida hacia el hombro derecho del paciente. Hay quien utiliza un esquema de una carátula imaginaria del reloj, más o menos a las 10 de la noche, o hombro derecho del paciente, ponemos nuestra muesca, lo va a cortar en su plano longitudinal y vamos a obtener nuestro eje largo paraesternal, ¿no? Como les decía, el cuarto paciente borde paraesternal izquierdo, la muesca hacia el hombro derecho o hacia las 10 del reloj. Y recordemos que en ecografía, la muesca, todo lo que esté del lado de la muesca va a quedar del lado derecho. En este caso, en el eje largo paraesternal, todo lo más cefálico, o sea, aorta, aurículas, va a quedar de nuestro lado derecho, ¿no? Y aquí un video un poquito donde veamos cómo esta muesca hacia el hombro derecho y vemos cómo corta en su sentido longitudinal nuestro corazón y vamos a tener a nuestro corazón de esta forma, ¿no? Más entendible de cómo hacemos el corte y cómo se va a ver nuestro corazón en el eje largo paraesternal. ¿Qué estructuras vamos a identificar en esa ventana? Va a ser la aorta, la aorta ascendente proximal, la raíz aórtica, la válvula aórtica, en su valva coronariana derecha y no coronariana, ventrículo derecho, su pared del ventrículo derecho, el septum interventricular, más específicamente la pared anteroseptal y la pared inferoseptal anteriormente la pared posterior, ¿no? Y la válvula mitral. La válvula anterior siempre va a estar en relación a la continuidad mitroaórtica y la otra va a ser la válvula posterior. Y muchas veces se llega a ver el aparato subvalvular de nuestra válvula mitral. Y muchas veces por acá, por detrás, vamos a observar la aorta. Ahora bien, seguimos en la ventana paraesternal, tercer, cuarto espacio intercostal, y nada más que ahí vamos a rotar. Acuérdense que estábamos en el eje largo paraesternal con nuestra muesca hacia el hombro derecho. En este caso vamos a rotar con un viento en dirección de las manecillas del reloj
nuestra muesca hacia el hombro izquierdo de nuestro paciente a las 2, 3 de la tarde en el sistema de carácter del reloj, y obviamente vamos a cortar a nuestro corazón en dos, una parte superior y una inferior. Entonces vamos a ver a nuestro corazón, en este caso el ventrículo izquierdo, como si lo estuviéramos viendo desde los pies de nuestro paciente. Vamos a ver cómo está su forma circular. Realmente, dependiendo del nivel que se insone, pues se pueden ver los grandes vasos, si insonamos muy superior, más inferior la válvula mitral, en término medio los músculos papilares, que es la imagen que se ve aquí, y más hacia abajo el ápex. Como tiene muchos niveles este eje corto, el que se recomienda para focus es a nivel de los músculos papilares. ¿Por qué? Porque es en el único segmento donde podemos ver los 3 territorios de las arterias coronarias. El territorio anterior y anteroseptal, que lo da la descendente anterior, la inferoseptal e inferior, que lo da la coronaria derecha, y la inferolateral y anterolateral, que lo da la circunfleja. Entonces nos sirve para hablar la motilidad parietal segmental en caso de sospechar de cardiopatía isquémica, ¿no? Un infarto, etcétera. Entonces se utiliza a nivel de los músculos papilares, el posteromedial, son los músculos papilares que se ven ahí. Es lo que le decía, el eje corto tiene muchos niveles. El que vamos a utilizar es el eje corto a nivel de los músculos papilares, que va siendo más o menos el 4, ¿no? Recordemos que aquí nuestra muesca está del lado izquierdo del paciente, derecho de nosotros, izquierda de la máquina, ¿no? Y aquí está cómo se obtiene, ¿no? Más o menos vamos a ir cortando nuestro corazón por la mitad y dependiendo de nuestro grado de inclinación vamos a pasar, por ejemplo, en este caso de la mitral, pasa hacia los músculos papilares, que es el que vamos a utilizar en focus, ¿no? Si nosotros levantamos, despegamos la cola de nuestro tractor del tórax del paciente, vamos a ir bajando de plano. Vamos a ir haciendo de la parte superior, nos vamos a ir bajando al mover nuestro transductor. Y bueno, vamos a ver lo que ya vimos. Ventrículo izquierdo, que realmente tiene una forma circular como una dona, y abrazándolo en forma de semiluna, el ventrículo derecho, ¿no? Generalmente hay una relación 2:1, ventrículo izquierdo y derecho. La otra ventana es la ventana apical. En este caso, ya nos bajamos de la pared external que estábamos más arriba, nos bajamos al quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o donde palpemos el choque de la punta de nuestro corazón. Y ahí vamos a insonar con nuestra muesca lateral hacia el lado izquierdo de nuestro paciente, ¿no? Más o menos como las 3 de la tarde del sistema de carácter del reloj. Y vamos a cortar nuestro corazón en la parte superior e inferior y vamos a verla despegada en nuestro monitor así. Las 4 cámaras, por eso se llama así. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, válvula tricuspide, septum interventricular, septum interatrial. Vamos a ver la pared anterolateral de nuestro ventrículo izquierdo y el septum, más específicamente la pared inferoseptal y la pared libre del ventrículo derecho, ¿no? Como les decía, es cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, más o menos apuntando hacia la cámara del paciente, si lo tenemos en el decúbito lateral o a las 3 de la tarde del reloj, para ver nuestro apical 4 cámaras. En este caso la muestra queda de nuestro lado derecho, va a quedar de nuestro lado derecho de nuestro monitor. Aquí vemos cómo intersecta el ultrasonido, corta la mitad del corazón, la muesca lateral del paciente y pues nos va a desplegar nuestro 4 cámaras. Y bueno, vamos a ver las estructuras que ya comentamos. Hay que tener cuidado. En el apical, cuando tomamos, hay que tener cuidado de estar en un apical 4 cámaras real para hacer las mediciones correctas, porque el apical 4 cámaras probablemente es el que más información nos va a dar en cualquier contexto, ya sea crítico o estable el paciente. Entonces hay que hacer un correcto 4 cámaras. Desafortunadamente, cuando estamos insonando a nuestro paciente desde el ápex, dependiendo de nuestro grado de inclinación, podemos adquirir diferentes estructuras y al que debemos estar al correcto 4 cámaras es el 3. Si nosotros nos vamos, despegamos la cola del paciente y nos vamos hacia arriba, o sea, despegamos la cola,
hacemos que la punta vea más hacia posterior, y de un 4 cámaras nos vamos a ir, perdón, al 4, nos vamos a ir del 3 al 4, y vamos a cerrar la aurícula, y vamos a irnos más posterior, y vamos a alcanzar a ver el seno coronario llegando a la aurícula derecha. Eso quiere decir, cuando ustedes vean que cierran la aurícula izquierda y vean un pequeño túnel, una zona anecoica que llega hacia la aurícula izquierda, quiere decir que están muy posteriores. Levantaron mucho la cola del transductor y se fueron muy posterior. Si ustedes se regresan, van a abrir las 4 cámaras y van a hacer un correcto cámaras, pero si se les pasa y pegan mucho la cola, ahorita vamos a ver en el video, de nuestro transductor, van a irse muy anterior, y al irse anteriores se van a ir a grandes vasos. El que está más primero es la aorta, entonces van a abrir la aorta y van a hacer un 5 cámaras, que bueno, sí puede llegar a ser útil, ya en pocos más avanzado, aquí es donde van a calcular, por ejemplo, la integral velocidad-tiempo de la sangre que sale de aorta para calcular el gasto cardíaco. Y en casos más extremos, si se van muy, muy anterior, van a llegar a la pulmonar, y van a llegar a la vista del tracto de salida del ventrículo derecho hacia la pulmonar. En población de adultos es difícil de ver, salvo que estén muy dilatados. Generalmente cuando uno se va muy anterior, llega al 5 cámaras y después se pierde la imagen. En adultos esto es muy raro, esto generalmente lo utilizan por ejemplo, los pediatras, los ecocardiografistas pediatras, o casos de que haya dilatación severa de las cavidades derechas, se puede llegar a ver. Generalmente no se ve. Y aquí vean, aquí va a ser precisamente ese swipe que le llaman, ¿no? Ese deslizamiento de posterior a anterior. Ahí está muy posterior. Ahí se va a un correcto 4 cámaras, abre anterior, abre aorta. Ahí está muy posterior. 4 cámaras y 5 cámaras. Quiero detenerlo aquí. Aquí está muy posterior. Vean, está cerrado. Por aquí se alcanza a ver el seno coronario. Eso quiere decir que están muy posteriores, o sea, levantaron mucho la cola del transductor. La acercan hacia el tórax del paciente, se hacen más anterior y hacen un correcto 4 cámaras primero y después son 5 cámaras. Muchas veces cuando uno inicia, realmente el 4 cámaras, que debe ser bien centrado, a la mayoría de cuando iniciamos nos queda así, como inclinado, sobre todo hacia nuestra derecha. Cuando está así, quiere decir que estás muy cerca del esternón, o sea, pusiste tu transductor muy medial, muy hacia el esternón. Entonces, un tip que yo les digo es, vean hacia dónde le está apuntando la punta de su ventrículo izquierdo y hacia allá muévanse. En este caso, si estás muy medial hacia el esternón y tu punta te está diciendo hacia la derecha, pues mueve tu transductor hacia la derecha, o sea, váyanse lateral, del esternón hacia la pared lateral del tórax, y van a centrar a sus 4 cámaras, y al revés, si la punta está hacia la izquierda, quiere decir que están muy hacia la axila, entonces hay que moverse al revés. Si la punta me está diciendo que a la izquierda, yo me muevo hacia mi izquierda, mi transductor lo voy a mover de lateral hacia mi medial para tratar de hacer un correcto 4 cámaras. Algo también relativamente frecuente, sobre todo cuando uno inicia a hacer lo que le llaman foreshortening o acortamiento, y eso es más que hacer un mal 4 cámaras, en lugar de pasar por este plano A que realmente corta a nivel del ápex, nosotros pasamos por un plano más superior, más anterior más bien, donde realmente no estamos pasando por el ápex, y nuestra cavidad se va a ver más corta, a diferencia de nuestro correcto 4 cámaras. Hay que tener cuidado. ¿Cómo sabemos que estamos acortando haciendo foreshortening? Pues en un ventrículo normal, normalmente el ventrículo izquierdo se debe ver así, elipsoide, en forma de bala. Generalmente el ápex es de menor grosor, relativamente hipocinético por su disposición espacial. Las paredes inferoceptal y anterolas, y bueno, tienen una mayor longitud. Si ustedes están acortando, generalmente van a ver su ápex muy grueso, muy engrosado, van a ver cómo engruesa, y se va a ver la cavidad como redondeada, ¿no? Esférica, y su cavidad ventricular va a estar acortada, por eso no se llama acortamiento. Aquí les voy a un video, fíjense ahorita cómo la pared está como esférica, las paredes, el ápex, vean, de aquí a acá,
tienen más o menos el mismo grosor que el septum y la pared lateral, y está como esférica, y vean la posición de su transductor, van a ver que aquí está acortado, por eso se ve la calidad más corta, va a corregir, generalmente para corregir eso se baja un espacio intercostal y se hace uno más lateral, y van a ver cómo cambia la morfología de este ventrículo izquierdo. Dejo el video. Ajá, redondeado. Está cortado la longitud. Vean aquí. Se mueven hacia abajo y lateral. Y vean. Vean cómo ya se ve más elíptico, la cavidad más alargada, el septum ya no se ve del mismo grosor. Entonces, así pueden saber que están haciendo un correcto 4 cámaras, porque eso va, si ustedes lo dejan muy esférico, puede ser falsamente creer que está, bueno, pueden medir mal cuando hagan, por ejemplo, si quieren calcular una función, una fracción de eyección por método biplano, los diámetros de las cavidades van a estar muchas veces superestimados, porque como se ve redondo, está como aplastado, los diámetros se ven mayores, entonces hay que tener cuidado, ¿no? La ventana subcostal a nivel del apéndice, por debajo del apéndice quifoides, acuérdense que la ventana subcostal tiene 2 ejes, el 4 cámaras y el de la cava inferior. En el caso de las 4 cámaras, como su nombre lo dice, es prácticamente un 4 cámaras, pero un poco inclinado, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Donde vamos a seguir viendo igual ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, tricúspide, mitral, septum interventricular, septum interatrial. De este lado vamos a ver a nuestro hígado. En este caso es por debajo del apéndice quifoides, con nuestra muesca lateral hacia nuestro paciente, como a las 3 de la tarde de la carátula del reloj. Y como cuando hacemos exploración abdominal para palpar, le pedimos al paciente que flexione las rodillas si puede hacerlo para que la musculatura abdominal no esté rígida y podemos insonar fácilmente, ¿no? Como lo vemos aquí en el video, ¿no? Donde apunta a nivel del apéndice quifoides y vemos nuestras estructuras cardíacas bien definidas, ¿no? Que es básicamente lo que ya les comenté. Y después va a ser en la ventana subcostal el eje de la cava inferior. En este caso, aquí desde del eje de 4 cámaras. En este caso, la muesca de estar precisamente en el eje de 4 cámaras subcostal, lo vamos a rotar dirigiendo la muesca hacia las 12 de la carátula del reloj o hacia la cabeza del paciente, realmente 90 grados, para observar qué es lo que se ve aquí. Vean cómo nuestra muesca está en el 4 cámaras subcostal, rotamos en sentido antihorario, hacia 90 grados hacia la cabeza del paciente y vamos a abrir nuestra vena cava inferior, ¿no? Y ahí vamos a ver, pues, la desembocadura de la vena cava inferior en la aurícula derecha, normalmente, nuestro hígado. Muchas veces podemos ver aquí cómo llegan las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Ahora, estas son las ventanas. Habíamos visto los patrones que vienen en el consenso del 2014 de WinFocus y la Sociedad de Ecocardiografía. Estos son, vamos a pasar rápidamente los 11. La disfunción sistólica aguda, ¿no? Que es hipocinesia global. Si recuerdan las imágenes de todas las ventanas, veían cómo las paredes se engrosaban, se contraían hacia el interior de la cavidad de forma homogénea. En el caso de una disfunción aguda, pues como aquí vamos a ver que ese engrosamiento es mínimo. Vean la área, tanto en diástole como en sístole prácticamente no hay un cambio. Eso quiere decir que no hay un adecuado engrosamiento de las paredes. Hay una hipocinesia global. Generalmente cuando es agudo no hay datos crónicos de enfermedades cardíacas, ecocardiográficamente hablando. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente las cavidades cuando hay afección crónica da tiempo de que se hipertrofien, de que se dilaten.
Aquí vamos a ver que, miren, nuestras paredes están delgadas. Es un ventrículo no hipertrófico. La aurícula pues, podría estar ligeramente dilatada, pero no es una dilatación severa. Eso habla de que no es crónico. Y bueno, alteraciones de la movilidad segmentaria en mayor o menor medida. En este caso vemos que son generalizadas, no hay una pared. En este caso es del ventrículo izquierdo. Ahora, la disfunción aguda del ventrículo derecho. En este caso, normalmente el ventrículo izquierdo está mejor adaptado porque recuerden que se enfrenta hacia la presión de la aorta, hacia la presión arterial sistémica, que es la que medimos de forma no invasiva con el manguito. El corazón izquierdo pues está bien adaptado para esas presiones tan altas. Sin embargo, el ventrículo derecho no está, tiene unas paredes muy delgadas, no está sometido, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, pues a la sistólica, que es 120 milímetros de mercurio. El corazón derecho se enfrenta hacia una presión sistólica no mayor de 35 milímetros de mercurio. Entonces, cualquier aumento súbito de la presión pulmonar, un aumento de la sobrecarga aguda del ventrículo derecho, pues va a hacer que se dilate, va a hacer que se dilate, que se pierda esa relación normal. Normalmente recuerden que hay una relación 2:1 del ventrículo derecho. Cuando hay disfunción aguda, se pierde totalmente, se invierte. En este caso, vean cómo es 2:1, 2 del ventrículo derecho, 1 del ventrículo izquierdo. Y puede haber en menor medida movimiento paradójico del septum por el aumento de las resistencias vasculares de nuestro ventrículo derecho. Y muchas veces por el aumento, por la sobrecarga de presión, puede haber aplanamiento, sobre todo sistólico, del septum interventricular, ¿no? Y ausencia de datos de cronicidad. En este caso, no sé si alcanzan a ver por aquí, van a alcanzar a ver de repente la pared del ventrículo derecho, se ve delgada, no se ve hipertrófica, como por ejemplo aquí el ventrículo derecho, vean cómo las paredes se ven gruesas, aquí se ven delgaditas. Entonces quiere decir que ese ventrículo derecho no tuvo tiempo para hipertrofiarse, ¿no? Entonces eso quiere que muy probablemente sea algo agudo, una tromboembolia pulmonar aguda, ¿no? No dio tiempo, se dilató. O ahora, por ejemplo, los COVID que hacen SIRA severo, hay vasoconstricción hipóxica por malos parámetros en la ventilación, hay aumento con la misma ventilación mecánica y por el mismo SIRA provocado por el COVID, eso es lo que hacen. A los que evolucionan mal, a los COVID con un SIRA severo, se dilatan y así vemos a los pacientes con COVID, ¿no? Ahí en el instituto. Ahora, la falla ventricular, pues ahí, como lo dice su nombre, va a haber falla de ambos ventrículos. No vamos a ver un buen engrosamiento, vamos a ver que tanto la diferencia del área intracavitaria va a ser mínima entre sístole y diástole. No engruesan bien estas paredes, no se cierran hacia el interior de las cavidades de forma bilateral, ¿no? Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿no? Y lo mismo van a hacer para paredes delgadas, no hipertróficas, si hay dilatación, si es mínima o no la hay de las aurículas, eso va a sugerir que es algo agudo. Hipovolemia. En los casos de hipovolemia, generalmente, obviamente, como hay disminución en la volemia, disminución en el volumen intravascular, pues las cavidades las vamos a ver colapsadas. Ahí, por ejemplo, es una vista subcostal de 4 cámaras inicial y después el de la cava, que es esta. Pero, por ejemplo, aquí, vamos a ver cómo, aquí ustedes ven, no se ven bien las cavidades, están colapsadas. Y van a ver cómo este corazón está latiendo rápidamente y enérgicamente, porque hay poco volumen, entonces tiene que compensar con taquicardia, contraerse de forma rápida para esa hipovolemia, ¿no? Y cuando pasamos, perdón, al eje, ese es en el 4 cámaras, ventana subcostal. Cuando rotamos y abrimos la vena cava, vamos a ver una cava pequeña que colapsa, ¿no? Hay poca volumen, entonces vean cómo se cierra y se toca prácticamente, ¿no? Y vemos que el corazón está hiperdinamico, está contrayéndose muy rápidamente, ¿no?
En el eje corto vamos a ver que hay tan poco volumen que las cavidades se cierran. De hecho, está el signo del beso que le llaman, ¿no? Que es que los músculos papilares se llegan a hacer contacto y se besan, ¿no? Metafóricamente, entonces eso habla de que hay disminución de la volemia, ¿no? Entonces, son las características que podemos ver, ¿no? Ahora, en derrame pericárdico, recordemos que el pericardio rodea, cubre a nuestro corazón, y cuando hay formación excesiva de líquido, llega un momento que las presiones pericárdicas rebasan a las presiones intracavitarias y van a provocar que, en el caso de que haya tamponada y en caso severo, pues se colapsen esas cavidades, ¿no? Pero de entrada, para valorar un derrame pericárdico, vamos a ver una área anecoica entre las dos capas de nuestro pericardio, ¿no? Que dependiendo de la cuantía pueden o no dar compromiso hemodinámico, ¿no? Generalmente la cava, cuando hay derrame pericárdico, sobre todo cuando es significativo, tiende a no colapsar. Ahora, en el caso ya extremo, vemos que el derrame es mayor, vemos una área anecoica que rodea de forma global a nuestro corazón, como las presiones pericárdicas son mayores que las intracardíacas, sobre todo, vemos aquí en ese ventículo derecho totalmente colapsado. Muchas veces el corazón está flotando literalmente, el swimming heart que le llaman. Son datos que nos van a ecocardiográficamente pues hablar, sugerir que hay un tamponade, ¿no? Y nuestra vena cava pues va a estar totalmente pletórica, dilatada, con ausencia de su colapso. En un paro cardíaco, aquí es un poquito difícil distinguirlo porque están dando maniobras, por eso se ve así como que se va de repente la imagen hasta que se detienen y vean cómo está totalmente parado. No se mueve nada, o sea, hay algo de desplazamiento, a lo mejor de movimiento de traslación como tal en total del corazón por inercia del movimiento que cuando le estaban dando RCP, pero cuando se para, vean, totalmente ausente la movilidad. Y eso habla de que pues, hay que seguirle dando compresiones, ¿no? No hay actividad mecánica en ese, hay que seguir con todo el protocolo de reanimación cardiopulmonar. El POCUS no se trata de ser expertos en valorar valvulopatía, sino valorar cosas tan simples como esta. Ustedes ya vieron otras imágenes ecocardiográficas y aquí no se necesita ser experto para ver que hay algo anormal, ¿no? Esta válvula parece que se va hasta hacia la aurícula. Recuerden que normalmente las mitral y tricúspide tienen aparatos subvalvulares que, además de que ayudan a traccionar para que abran, también sostienen y evitan que estas válvulas se viertan hacia aurícula, pero en este caso ven cómo se está yendo hasta la aurícula, o ya sea que esté roto un músculo papilar y haga lo que se llama flail, es decir, se vierte totalmente hacia la aurícula izquierda, o en su punta tiene adherida una vegetación y es una endocarditis y está provocando. Entonces, es nada más observar la apertura, ver que está alterada, que hay algo ahí, una masa, no sabemos qué es. Ya después vendrá el ecocardiograma completo para valorar de forma más concisa, pero es identificar, ¿no? Que hay algo anormal ahí. El cor pulmonar crónico o falla del ventrículo derecho crónica, generalmente asociada a una enfermedad pulmonar, pues es similar a lo que vimos en la falla aguda del ventrículo, derecho. La única diferencia es que si ven con algo de detenimiento van a ver aquí paredes más engrosadas, están más gruesas, da tiempo a que se remodele. Un paciente con hipertensión pulmonar severa crónica, van a ver aquí su pared, por ejemplo, en el subcostal más gruesa, habla de cambios ya crónicos, de que le dio tiempo a ese ventrículo a soportar esas grandes presiones, a remodelarse. Y bueno, inicialmente pues solamente la hipertrofia, y en casos ya más tardíos pues se dilata, ¿no? Se pierde la relación 2, normalmente que es de 2:1, se pasa a ser 2:1, se invierte totalmente, hay movimiento paradójico del septum, hay datos indirectos de dilatación de aurícula derecha, aquí no se nota tanto, pero el septum interventricular se mueve hacia el lado izquierdo por las presiones tan altas que hay en cavidades derechas.
En caso de una disfunción crónica del ventrículo izquierdo no aguda, aquí vean las paredes, vean cómo están ya más gruesas. Las más gruesas, la aurícula está muchísimo más dilatada vean, está gruesa. Sin embargo, pues no hay adecuado acortamiento entre diástole y sístole, o sea, no se cierra este ventrículo hacia el centro de la cavidad. Hay una disfunción global, distocia generalizada, ¿no? Alguna enfermedad crónica que pueden sospechar, por ejemplo, pacientes con hipertrofia, vean, recuerdan las otras imágenes ecocardiográficas previas, a simple vista, cualitativamente, se ven extremadamente gruesas, hipertróficas, vean cómo cierran la cavidad. En este caso no es porque falte volumen, sino porque está totalmente hipertrófica. Está con una hipertrofia, ¿no? Puede ser una miocardiopatía hipertrófica, una cardiopatía hipertensiva de muy mal control de hipertensión de largo plazo, una amiloidosis. Entonces, pero a simple vista, ¿no? Ustedes no tienen que indagar, hacer ya cosas más complejas. Entonces, pues hay que valorar, ¿no? Cualitativamente, ¿no? Enfermedades ya crónicas, por ejemplo, aquí se ve algo anormal, una masa, yo no sé qué es, pero se ve más hiperecóica, más blanca, muy probablemente sea una válvula mitral, pues, calcificada, una estenosis probablemente mitral. Datos de cronicidad, vean cómo está totalmente hipertrófico el ventrículo izquierdo, la aurícula súper dilatada. Entonces, pues yo nada más voy a describir que veo alteraciones en la movilidad, probablemente inmóvil, calcificada. Entonces, pues eso habla de enfermedad valvular crónica. Y algunas otras imágenes ya en hipovolemia, lo que les decía, cavidades pequeñas, las paredes chocan. En casos de tromboembolia pulmonar aguda, a veces pueden llegar a ver el trombo en tránsito, tienen la forma como de gusano, porque adoptan la morfología de las venas de las piernas, y cuando llegan a cavidades se ven así. Pacientes con tamponade, en este caso se ve, si ustedes fijan, no se ve totalmente anecoico, se ve como más denso, eso habla de probablemente que sea sangre o pus, en este caso está colapsando al ventrículo derecho. En el caso de un paciente con choque cardiogénico, la movilidad es tan pobre que, por ejemplo, aquí le están llegando seguramente medicamentos de una bomba de infusión, así se ve cuando hay algún líquido que pasa a cavidades derechas, pero se mueve tan poco que se estanca y por eso se ve este remodelino como de burbujas. En el caso de, por ejemplo, un tamponade, vemos aquí cómo colapsa. El área anecoica, que es el derrame pericárdico. Obviamente, como está tamponada, no hay adecuado llenado de cavidades derechas y por lo tanto no de cavidades izquierdas. Por eso hay un infrallenado de cavidades izquierdas. Dilatación de cavidades derechas. Hay pérdida de la relación, hay aplanamiento del septo interventricular. En caso, por ejemplo, hay protocolos para asistir a un paro cardíaco, que se ve cuando están dando reanimación, paran y ven que no hay movilidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, a veces que sí puede llegar a tener movimiento fino, pero eso no se llega a palpar externamente y podemos pensar que está totalmente en asistole y en realidad está con una fibrilación y hay que chocarlo, ¿no? Hay que desfibrilarlo, ¿no? Ahora, ya saliendo de los patrones, pues, hay muchos protocolos para validación cardíaca, pero vean, prácticamente todos adquieren o necesitan de la valoración cardíaca del focus, ¿no? Aquí hay otros ejemplos. Generalmente, obviamente ya dijimos, valoración de la dimensión y función de ambos ventrículos, ver si hay derrame pericárdico, tamponade, y la evaluación de la volemia generalmente a través de la vena cava inferior. Hay otros más comunes como el FED, que también valora de forma muy subjetiva las cavidades con las ventanas que ya les comenté. El FIL y FIR, que son protocolos en reanimación cardiopulmonar. El IFAS, que es la versión extendida del FAS, que era meramente abdominal.
y el Roche, que es el que generalmente van a encontrar más ustedes. Aquí les expongo más o menos en qué consisten algunos de ellos. No me voy a detener porque esto ya es un poco más avanzado. Este es el field donde van checando cada vez que checan el pulso, aprovechan para hacer adquisiciones rápidas de las diferentes ventanas y ver si hay realmente actividad mecánica o hay asistolia como tal, o hay una FB que es muy indetectable y en ese caso hay que desfibrilar, ¿no? Obviamente ya requiere algo de mayor experiencia porque se deben de adquirir en 5 segundos esas imágenes, debe ser alguien ya más adiestrado para no interrumpir la reanimación cardiopulmonar adecuada. El Roche ya implica no solamente focus, sino requiere destrezas en vascular, en lo cual valora lo que le llaman ellos bombas, tanque y tuberías. La bomba, pues el corazón, las tanques, que vas a ver cómo está la volemia, basándose en cómo está la vena cava, la vena yugular, ver a nivel abdominal si hay líquido libre en abdomen, en peritoneo, y las tuberías, que es valorar con Doppler vascular, ver aorta, ver si no hay aneurismas aórticos o disección aórtica, ¿no? Y en base a los diferentes hallazgos podemos catalogar si nuestro paciente está en choque hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, como sería un tamponade o una TEP o un hemotórax, por ejemplo, o distributivo, que es de los más comunes, el choque séptico o choque anafiláctico, ¿no? Tenemos, bueno, primero el FAS. El FAS inicialmente se describió en contexto de trauma de abdomen, y era básicamente abdomen. Después se desarrolló el IFAS, que es el extendido, donde además de abdomen ya se extienden a ver corazón y pulmón. Y hay algunos otros protocolos donde, de acuerdo a diferentes parámetros, que ahorita no vamos a meternos más allá, junto con eco pulmonar, pueden ir catalogando de acuerdo a los hallazgos sugestivos de ya sea una TEP, cuando hay P, la relación del VDBI, hay dilatación del VD. Obviamente, si hay derrame pericárdico, pues sospechar un tamponade. Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, hay líneas B en pulmonar, pues en ecopulmonar, choque cardiogénico. Obviamente, si vemos el corazón hipercinético colapsándose, junto con otros hallazgos, por ejemplo, líquido libre en abdomen que pueda sugerir un estallamiento de víscera hueca, etcétera, un choque hipovolémico, ¿no? Y lo mismo con otros algoritmos que utilizan, por ejemplo, ver la vena cava para ver si nuestro paciente puede ser candidato a administración de líquidos, o quién puede ser candidato a inotrópicos o a vasopresores, ¿no? Y por último les dejo este video que es algo que pasó hace 2 años en Estados Unidos, que yo espero algún día sea realidad aquí en nuestro país. Les dejo el video. Well, the UCI School of Medicine has been very innovative since its beginning. When I first saw the butterfly device, I was blown away, and I said, we have to give one of these to each of our students on day 1. Seeing the physiology come alive enables students to actively learn the wonders of the human body. At UC Irvine, you guys graduate with special powers that most other medical students don't have. And that's becoming your reputation. When people see a UCI medical student coming along, they think, oh, that person is going to be able to not just do a history and a physical exam, but they're going to actually be able to look into the body, through the entire body, from the eyeballs all the way down through the heel of the foot, harnessing this technology. So yeah, we're seeing like basically 4-chambered view of the heart here. You can see all 4 chambers there. The ventricles are at the top of your screen. We put a lot of thought into how we can continue to drive innovation and quality in medical education, and came to the conclusion that ultrasound will play an integral role in the future of medicine. So with that thought, we decided that tonight, after you receive your white coat, we will present each of you with your own personal butterfly device. So congratulations, class of 2023. You were the first class in the nation to have their own personal ultrasound device. You are the future.
Embrace it and go forward with enthusiasm and passion. Having ultrasound this early in my practice is really going to help my education. I was blown away by receiving this butterfly gift. For me, ultrasound in practice is going changing because I am really passionate about delivering healthcare to low resource settings, and they don't have things like this. This white coat ceremony has been by far one of the most meaningful nights of my life. I'm just deeply grateful to have the opportunity to have my family here tonight to show them just how far all of their hard work has allowed me to go thus far. And I'm ready to start walking this butterfly ultrasound device and save some lives. Pues como ven, les regalaron desde la ceremonia de ingreso de su primer año de medicina en la Universidad de Irvine, California, desde el primer día, pues un butterfly. Obviamente eso es en primer mundo, estamos lejos de que eso suceda en nuestro país, pero yo espero que en un futuro sea una realidad. Esto es ya un hecho y pues desde que ustedes inicien lo antes posible, esa es la meta de todos los que estamos interesados en esto del POCUS, en mi caso FOCUS, ¿no? Y bueno, importante, el que tengamos esta máquina, esta nueva parte de nuestras herramientas, armamento para valorar a nuestro paciente, no quiere decir que olvidemos todo lo demás, ¿no? Recuerdan, es solo uno de los 5 pilares que existen, pero si no hay los otros pilares, todo se derrumba, ¿no? Entonces, y al igual como la misma frase que luego nos dicen los médicos de exploración clásica, lo más importante de un estetoscopio es lo que hay entre las olivas, ¿no? Lo mismo para la máquina, ¿no? Entonces, no dejemos atrás lo que ya aprendimos de la exploración clásica básica, pero hay que ayudarnos con todo lo que nos aporta el ultrasonido. No sé si tengan alguna duda. Agradecemos mucho, doctor, su participación al regalarnos esta plática. Igualmente hago la invitación a los asistentes si tienen alguna duda o algún comentario que regalarnos, sería de mucha ayuda. Hombre Galo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Un saludo hasta Ecuador. Gracias. No, el gusto es mío. Espero les haya gustado, les haya servido y cualquier duda, pues ahorita o después, con gusto. Lo importante es que esto se vaya empezando desde etapas tempranas, ¿no? Y es un proyecto que me gusta mucho lo que están haciendo y por eso en su momento les comenté que si estaban interesados, pues con gusto yo podía participar. De verdad, doctor, le agradecemos mucho. Al doctor Bren lo acabamos de conocer en una oportunidad de un curso al que asistimos. Y le contamos, espero que ustedes ya conozcan más o menos nuestra idea del proyecto, que es Ultradocente. Y nuestra idea es llevar precisamente lo que mostró el doctor, que es utilizar el ultrasonido desde el pregrado, ya que nosotros creemos fuertemente que es ahí donde debemos de utilizarlo y empezar a mitigar tal vez este tope o este prejuicio que tiene mucho que es operador dependiente, que definitivamente lo es. Sin embargo, creo que como muchos lo hacen ver. Hay muchos prejuicios que definitivamente hay que tratar, y qué mejor que iniciativas y gente como el doctor aquí que está para apoyarnos y que ve nuestra visión y que nos das la mano y nos permite llegar a muchas más personas con mucho conocimiento, a lo cual, a nombre de todo el equipo, doctor, le agradecemos mucho la emoción y la dedicación que demostró ahorita a regalarnos esta clase para todos nosotros y para toda la gente que probablemente la vea después a través de nuestro canal de YouTube. Y pues nada más que invitarlos a seguirnos encarecidamente al doctor en Twitter, es principalmente en donde está más activo. Lo pueden encontrar como MDBeni, y a nosotros en todas las redes sociales como @ultradocente, en donde tenemos mucho contenido de medicina, siendo que estamos en TikTok, en Instagram y en Twitter. Estamos más activos y más enlazados con el aspecto de el ultrasonido y el POCUS. De aquí les extiendo una
Un agradecimiento nuevamente por acompañarnos en esta tarde. Los invito encarecidamente a seguir al doctor y a seguirnos a nosotros para que sigan ustedes aprendiendo, o si es que ya lo saben, difundan el mensaje y llegue más personas el ultrasonido, porque todos podemos hacer ultrasonido, incluso los estudiantes de pregrado. Gracias, buena tarde, noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Buenas noches para todos. Buenas noches, hasta luego.